Vamos a abrir la Biblia en Mateo 26. Yo titulé el sermón 30 o 300. Y son un par de números interesantes en la Biblia. El 27 de marzo nosotros celebramos la Pascua. Y todos los años celebramos la Pascua de una manera o de otra. Y hablamos nosotros en el sermón que se llama Las Tres Fiestas sobre la Pascua. Mateo 26. Hablamos sobre lo que es la Pascua, sobre lo que significa la Pascua, pero hoy quiero hablar de una porción en la vida de Jesús en particular, donde Él vive su última Pascua con los discípulos. ¿Y qué es lo que estaba pasando en la vida de Jesús en ese tiempo? Aquí en Mateo 26 habla del juicio de las naciones, y esta es la porción donde Jesús le describe a los fariseos el infierno y cómo Dios preparó ese lugar para el diablo y para sus ángeles. Nunca lo preparó para nosotros. Nunca fue la intención de Dios que nosotros fuéramos al infierno, ni creo que ahora tampoco es. Jesús dice: la intención de mi Padre es que ninguno se pierda, pero que todos sean salvos. Pero por el libre albedrío esa decisión es nuestra y no de Él. Pero la puerta siempre está abierta. Y Jesús está diciéndole a los fariseos en esta oportunidad, cuando está hablando con ellos: tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed, no me diste agua, tuve en la cárcel, no me fuiste a ver. Y los fariseos no responden, no entienden lo que Él les está diciendo. Y a veces cuando se enseña esta parte de la Biblia en Mateo 25, de lo que estoy hablando ahora, se piensa o se enseña como que le está hablando a sus discípulos para decirles: hagan esto para que su vida refleje la mía. Él no está hablando con sus discípulos necesariamente aquí, está hablando con los religiosos de la época, la gente que lo quiere matar. Y le está explicando el por qué Él está rechazándolos a ellos, porque tuvo hambre y no le dieron de comer. Pero se pone un poquito más específico en Mateo 26. Y comenzando en el versículo 1, dice: cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, Él dijo a sus discípulos: ¿sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua? El Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote, llamado Caifás, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarlo. Porque decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Y estando Jesús en Betanía, en la casa de Simón el leproso, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado en la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo: ¿por qué este desperdicio? Porque esto podría haberse vendido a gran precio y haberse dado el dinero a los pobres. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué la molestáis? Esta mujer pues ha hecho conmigo una buena obra, porque siempre tendréis a los pobres con nosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Jesús tiene esta conversación y luego empieza a hablar con sus discípulos. Nadie entiende lo que va a pasar todavía, pero Jesús los está preparando. Es Pascua, es el momento en la historia de los judíos donde Dios le perdona la vida a los judíos, pero mata a los primogénitos de los egipcios. Eso es lo que van a celebrar. Y Jesús dice: en un par de días, exactamente en 6 días, van a tener Pascua. Y Jesús dice: ese es el momento donde yo voy a morir. Le está hablando del Cordero del sacrificio de la Pascua. Y le está diciendo: yo soy ese Cordero de la Pascua. Ahora, el lugar donde él está, dice aquí que está en la casa de Simón el leproso. Y hay 2 oportunidades donde en la Biblia, esto lo pueden estudiar ustedes, pero quiero clarificar algo. Hay 2 oportunidades en la Biblia donde Jesús está sentado en la casa de alguien y viene una mujer y lo unge, una con perfume, otra con sus lágrimas.
Y hay confusión. A veces esto es un punto de controversia, porque cuando uno lo lee, cuando está en la casa del fariseo, el fariseo se llamaba Simón el fariseo, y este se llama Simón el leproso. Estaban en diferentes ciudades y son dos Simones completamente diferentes. Pero esta controversia, la gente dice, ¿cómo es que Marta le lava los pies con sus lágrimas y le seca el pelo, pero María lo unge con perfume a la misma vez? No es a la misma vez, son dos ejemplos diferentes en la Biblia. Uno es Simón el fariseo, otro es Simón el leproso. Y Simón el leproso básicamente es el papá de María, de Lázaro y de Marta. Están en la ciudad de Betanía, en la casa de él. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante porque está más específico en otro lado, pero para leer esta historia un poquito más específica, vamos a verla en Marcos. Marcos 14. Vamos a leer del 3 al 9. Y Marcos da un poquito más de detalle. Dice, pero estando en Betanía, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo, puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó en su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí, y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios, y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo, dejadla ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con nosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esto ella ha hecho porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que está hecho para memoria de ella. Aquí Juan se pone un poquito más específico y dice que algunos de los discípulos murmuraban en sus propias cabezas. Hacían ojos, yo no sé exactamente qué era lo que hacían, pero de alguna manera se notaba que estaban en desacuerdo. Y acá en Marcos se ve uno un poquito más específico que dice que era perfume de nardo y que costaba unos 300 denarios. Más o menos un año de trabajo, el costo de ese perfume. Según las estadísticas americanas, unos $40,000 al año para la gente que vive en California. Y claro, los discípulos se encendieron porque imagínense no tener, como dice Jesús, dónde poner su cabeza, un lugar donde dormir. Con $40,000 quizás podían rentar un lugarcito, ¿no? Para llamarlo iglesia, o quién sabe lo que pensaban. Hacer una fiesta más grande, comprar otra ropa, quizás hacer panfletos para entregarle a la gente, no sé. No sé qué pensaron, pero en su cabeza algunos pensaron 300 denarios, un año de sueldo, $40,000. Se podía haber usado para algo mejor, ¿no? Que echárselo en la cabeza de Jesús. Todavía en la luna los discípulos, sin entender lo que Jesús les está diciendo. Pero cuando uno quiere entender una historia específica, el mejor para ir es Juan. Como estábamos hablando antes, el que corre más rápido que todos. Juan es el detallista, Juan es el que se acuerda de las cosas, Juan es el que no tiene el problema de apuntar el dedo y decir, fue este. Entonces vamos a verlo en Juan. Juan capítulo 12, la misma historia. Y esto es interesante porque esta es una profecía que está pasando frente a los ojos de los discípulos, que según conocían el Viejo Testamento como la palma de su mano. Y todo esto que nosotros estamos leyendo lo vamos a ver en una profecía en Zacarías, en un minuto cuando terminemos de leer Juan. Juan 12, del 1 al 6, dice, 6 días antes de la Pascua, es el único que dice con exactitud, vino Jesús a Betanía donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y que había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba sentados a la mesa con él. Entonces María tomó 1 libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y la ungió a los pies de Jesús, y lo enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote,
hijo de Simón, el que le había de entregar. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dados a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y tenía la bolsa, y sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús le dijo, dejadla. Para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Juan entra en toda la especificación que los otros discípulos dejaron atrás. En algunos días va a ser la Pascua. Juan dice, no, en 6 días va a ser. Eran perfumes, sí, era un perfume de nardo de 300 pesos. Yo me acuerdo claramente, sí, si lo pesan es 1 libra. Todo con exactitud. Siempre Juan tiene toda la exactitud. Dijo, no murmuraban algunos discípulos. Judas era el que murmuraba. Judas fue el que dijo. ¿Por qué lo dijo? Porque era un ladrón. Y si le metían $40,000 a la bolsa, mañana había 20. Porque Judas era el tesorero de la iglesia. Y ellos sabían que el dinero desaparecía en cuanto Judas lo tocara. Algunas iglesias tienen tesoreros así, algunos tesoreros son los propios pastores. Pero en fin, Juan entra en especificación aquí, y hay una razón por la cual este detalle es importante, y donde él traza un contraste. Yo veo un contraste claro aquí, en el libro de Juan, donde él dice, cuesta 300 denarios este perfume. Y eso es lo que María le ofrece a Jesús. Yo estoy seguro que esta familia no tenía dinero. Es más, se lo garantizo. Y les digo por qué. Cuando Jesús levanta a Lázaro de los muertos, él no está en un panteón privado. Lo tiene que llamar por nombre cuando lo levanta. Dice, Lázaro, sal, porque si dice sal nomás, se salen todos los muertos para afuera, porque estaba en una tumba pública. Y la gente que estaba en una tumba pública no tenía dinero para un sepulcro normal, como Jesús. Jesús hubiera terminado en una tumba pública si no fuera porque una persona que tenía dinero le donó un lugar. Entonces nosotros sabemos con exactitud que la familia esta no tenía dinero. Pero Juan dice, estaban en la casa de Simón, donde estaba Marta, donde estaba Lázaro, donde estaba María. Donde están los 3 hermanos viviendo con su papá. Por eso podemos decir es Simón el leproso, el papá de esta gente. Y yo me pregunto, y eso es para otra cosa, ¿no? Pero Simón el leproso estaría curado de lepra. Porque Jesús estaba mucho en su casa. Porque había tenido lepra. ¿Verdad? Porque era una familia muy querida por Jesús. A todos les hizo un favor de algún tipo. A Lázaro lo levantó de los muertos. A María la elevó a un lugar especial donde cada vez que se predique esto se va a hablar de ella. A Marta le dio una instrucción específica de cómo vivir su vida, cómo ser diferente. Me imagino que a su papá también le quitó la lepra. A no ser que su papá solo donara su casa y los niños vienen con sus amigos, déjenos que hagan una fiesta aquí, pero no creo. Después de levantarle a su hijo de los muertos, me imagino que le habrá dicho, wow, entonces esta lepra, si no se la había curado hasta ese momento, en ese momento yo le diría, sáqueme esto ya que estamos, ¿no? Pero en fin, Juan especifica los 300 y hay otra especificación que nosotros ya sabemos, que es de Judas. ¿Por cuánto dinero vende Judas a Jesús? 30 monedas. Por 30 monedas de plata, ¿verdad? Vamos a ver, porque lo interesante de las 30 monedas de plata es que es un mandato de Dios que se usa en el Viejo Testamento. Solo aparece 2 veces en la Biblia. Una es en Éxodo 21. Y quiero que vean Éxodo 21. Está un poquito antes de Éxodo 22. Por si les ayuda. Ay, yo ya me iba a los finales de Éxodos capítulo 21, en el versículo 32, Dios dando instrucciones de cómo manejar problemas en el trabajo, dice, si el buey acornease a un siervo o a una sierva, pagará su dueño 30 siclos de plata, y el buey será apedreado. Es una instrucción de Dios. Esta es una de las veces donde las 30 monedas de plata aparecen en la Biblia, aparte de lo de Judas.
Si tiene un accidente de trabajo y un buey por alguna razón acornea a una persona, el dueño es el que tiene que pagarle a la familia de esa persona 30 monedas de plata, un mes de trabajo. Eso básicamente se hacía como para decir, no me desinteresa este empleado al 100%, pero básicamente lo que vale para mí es lo que puedo hacer en un mes de trabajo. Y eso era su seguro de vida, vamos a decir, si una persona muere en el trabajo. Era basura, básicamente, pero peor es nada. Entonces le pagaban 30 monedas de plata. Y la otra parte es en Zacarías. Si se van hasta el final de la Biblia, donde está Malaquías, el libro anterior es Zacarías, el penúltimo del Viejo Testamento. Zacarías en el versículo 11, vamos a leer esto que es una porción de Zacarías capítulo 11. Vamos a empezar a leer en el versículo 4. Esta porción de la vida de Zacarías, Dios hace una profecía, y les voy a explicar esto porque cuando uno lo lee no se entiende claramente. Dios hace una profecía por intermedio de Zacarías, donde le dice a Zacarías, vas a ser un pastor, y te voy a dar un bonche de ovejas para que cuides, pero todas estas ovejas están destinadas al matadero, pero las vas a cuidar de todos modos. Y al final de esto vas a tener problema con otros pastores, que no les interesan estas ovejas. Y les doy esta parte de la escritura explicada en mis propias palabras, porque ya van a ver cuando la leamos que es un poquito confuso, pero vamos a aclarar esta profecía leyendo lo que acabamos de leer. Dice, así ha dicho Jehová mi Dios, apacienta las ovejas de la matanza. Estoy en Zacarías 11:4. A las cuales matan sus compradores y no se tienen por culpables. Y el que las vende dice, bendito sea Jehová, porque he enriquecido. Ni sus pastores tienen piedad de ellas. Por tanto, no tendré ya más piedad de los moradores de la tierra, dice Jehová. Porque he aquí, yo entregaré hombres, cada cual a mano de su compañero y a mano de su rey, y asolará la tierra, y yo no lo liberaré de sus manos. Apacenté pues las ovejas de la matanza, dice Isaías, esto es, a los pobres del rebaño, y tomé para mí 2 collados. Al uno le puse por nombre Gracia, y al otro Ataduras, y apacenté las ovejas. Y destruí a 3 pastores en un mes, pues mi alma se impacientó contra ellos. Y también el alma de ellos me aborreció a mí. Y dije, nos apacentaré. Lo que muriere, que muera, y lo que se pierde, que se pierda. A las que quedaren, que cada una coma la carne de su compañera. Tomé luego mi collado Gracia y lo quebré, para romper mi pacto, concerte con todos los pueblos. Y fue deshecho en ese día. Y así conocieron los pobres del rebaño, que miraban a mí, que era palabra de Jehová. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pasaron por mí salario de 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, echadlo al tesoro, hermoso precio que me han apreciado. Y tomé las piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. En esta profecía vamos a romperla un poquito, porque es exactamente lo que acabamos de leer nosotros en Mateo 26, en Marcos y en Juan. Está hablando de la profecía de la Pascua antes de que Jesús sea muerto en la cruz. Y dice aquí, en el versículo 8 de Isaías, dice, a 3 pastores en un mes he destruido. ¿Cuál es el mes de la Pascua? Abril. Marzo.
pero creo que cae en diferentes meses. Pero vamos a leer en específico lo que dice Éxodo 21. Perdón, Éxodo 12. Yo estuve en Éxodo 21. A ver si estoy en el lugar correcto. Salud. Éxodo capítulo 12. Son instrucciones de la Pascua de Moisés. En el versículo dice: este mes os será principio de mes. Para vosotros será el principio de los meses del año. Está hablando que cuando ellos celebren la Pascua van a tener un mes en particular, que va a ser el principio del año de los judíos. Marzo o abril, en este caso, es enero para los judíos. Por eso el calendario de los judíos está completamente diferente al de nosotros. Pero lo que pase en la Pascua va a pasar siempre en ese mes. Y Zacarías hace una profecía que dice: en un mes destruí a 3 pastores. Vamos a ver otra vez en Mateo 26. Dice Jesús en el versículo 2: ¿sabes que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado? Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote Caifás para hacer o inventar una razón para matar a Jesús. Y en esta parte de la Biblia se cumple lo que Jesús dice: en un mes destruí a 3. Y está aquí hablando de las 3 influencias que terminan influyendo al pueblo para que maten a Jesús: los escribas, los sacerdotes y los ancianos del pueblo. En ese mismo mes de la Pascua, con la muerte de Jesús, Dios rompe el pacto que tiene con los israelitas. Dice: a un pacto, a una oveja la voy a llamar gracia, a otra oveja la voy a llamar ataduras. Y el pacto de gracia que Dios ha tenido con los judíos desde el principio de los tiempos, desde que los saca de Egipto, Dios rompe ese pacto con ellos. Y dice: ustedes ya no son mi nación preferida. La salvación ahora de Jesús en adelante va a ser para todas las personas, de todas las naciones. El pacto de gracia, el collado de gracia que Jesús elige cuando está con los judíos, donde solo los judíos podían ser salvos, se quiebra. Y ahora nosotros por esa razón tenemos salvación. ¿Qué se hacía con el dinero de la oferta por lo que está hablando en Zacarías? Dice: denme el precio que piensen que yo valgo, dice Zacarías en su profecía. Yo soy el que cuida las ovejas que van al matadero. Dios le dice: las ovejas destinadas al matadero las van a cuidar. Normalmente las ponían en un redil, porque estaban destinadas a morir. No había necesidad de cuidarlas. No tenían pastores. El ser un pastor era lo más bajo que se podía tener de trabajo en la vida de un judío. Ahora, el ser pastor de las ovejas que no ocupaban un pastor era el peor insulto que le podían dar a una persona. Y Zacarías está representando a Jesús diciendo: yo soy el pastor de las ovejas que están destinadas a la muerte. Y esas somos nosotros. Las ovejas que estamos destinadas a la muerte somos nosotros. Y Jesús dice: yo soy su pastor. O sea, el peor trabajo que existe, que tiene menos valor y menos respeto, cuando ese pastor vomita, yo sería el vómito de ese pastor, más o menos. O sea, la escoria del mundo. No se necesita ni cerebro, porque si se mueren las ovejas o no, se las lleva un lobo, no importa. Están destinadas a morir de todos modos. No sirven para ninguna otra cosa. El pastor que cuida esas ovejas no sirve. Entonces le dicen: ok, denme mi salario por cuidar estas ovejas.
¿Y qué le dan? Le dan las 30 monedas de plata que se le daba a una persona si se moría en el trabajo. En otras palabras, él y las ovejas se convierten en la misma cosa. El pastor prácticamente también está destinado a la muerte. Te vamos a dar el salario que se le da a alguien que se muere en el trabajo, 30 monedas de plata. Si lleva un año cuidar esas ovejas hasta que le llegue la hora de morir, va a ganar 30 monedas de plata. Todo el tiempo va a ganar 30 monedas de plata. Y Dios dice en la profecía de Zacarías, yo pienso que en este momento Dios está en ira cuando está viendo lo que está pasando. Cuando tiene que romper su palabra, su pacto con Israel, Dios está enojado y dice, qué bonita paga que me dieron. Me dieron la paga de del que gana menos, el ayudante de esa paga me dieron a mí. 30 monedas de plata. Y dice la Biblia, tírenlo a la casa del Señor. En otras versiones, quizá ustedes la tengan, dicen tírenselo al alfarero. Denlo de limosna. Y ya diga Jehová, diga el alfarero, es la misma cosa, porque nosotros somos la arcilla y Dios es el alfarero. Ahora algo interesante que pasa, vamos a leer en Mateo 27, para cumplir esto de lo que habla Dios. Mateo 27 en el versículo 5 dice, y arrojando las piezas de plata en el templo salió, fue y se ahorcó. Judas se arrepiente de lo que hizo. Él dice, entregué sangre inocente. Y ellos le dicen, a nosotros qué nos importa. Lo que queríamos es este tipo muerto. Y nos lo entregaste en una bandeja de plata. Gracias. Y dice, yo no quiero su dinero. Y se los tira a los pies. Y va y se mata. Los principales sacerdotes, ¿se acuerdan el grupito que estaba queriéndolo matar a él? Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de la ofrenda, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero, para que dieran sepultura a los extranjeros. ¿Qué dice Dios? Agarren el precio que ustedes me dieron y échenselo al alfarero. Y es exactamente lo que hacen aquí. Compran el campo del alfarero, ¿para qué? Para los que son extranjeros, para los que no son judíos, los que no tienen donde ser sepultados. Peor que el pobre Lázaro. Déjenlo para que puedan ellos ahí encontrar refugio cuando se mueran. ¿Y quién es el campo del alfarero para nosotros que se compró con 30 piezas de plata? Jesús. Jesús es de nosotros encontramos refugio porque no tenemos a dónde ir. Y la profecía de Zacarías se cumple palabra por palabra en estas escrituras. Y yo me pongo a pensar, nada pasa por accidente en la Biblia. Jesús era increíblemente perfecto, donde todo lo que él hacía o todo lo que él decía había sido profetizado en algún momento, y cada paso que Jesús daba cumplía algo más de la Biblia. No sé cuántas veces ustedes habrán leído la parte de María, del perfume y que lo unge y todo lo demás, y cuando Judas entrega a Jesús por 30 monedas de plata, y si alguna vez se habían topado con la profecía de Isaías que dice exactamente cómo va a pasar. Es increíble que a Dios no se le escapa nada. Isaías 53, ¿no? Ahora, la mujer, Jesús dice que ella será recordada todo el tiempo que esto se predique. Y nosotros acabamos de cumplir esa profecía hoy. Se sigue recordando a María por lo que ella hizo donde este evangelio se predica. Y no sé qué sienten ustedes de ser parte de una profecía que se cumple, que las palabras exactas de Jesús se cumplen hoy aquí, y quién sabe en cuántos lugares más, y que otra vez Jesús tiene razón, Jesús dice la verdad, y nosotros podemos ser parte de las palabras que Jesús dijo y cumplirlas. Pero otra cosa que es clara y también es una promesa, que lo que hizo Judas, en todas partes donde se predique este evangelio, se va a recordar a él. Entonces, ¿en qué nos ayuda esto a nosotros? Mi pregunta para ustedes es, cuando María da
ese perfume, y es una cantidad de dinero demasiado grande. La critican. Y a nosotros, les garantizo que hay personas que nos critican también cuando damos a la iglesia. ¿Cuánto da? Mejor comprarle zapatos a tus hijos y vestidos que andan todos rotos y andan todos sucios y andan todos... No sé si les ha pasado a ustedes, pero a mí me ha pasado y lo he escuchado. ¿Por qué no te compras un mejor carro en vez de darle dinero al pastor ese que te está robando tu...? Pero María no tiene vergüenza. No tiene ninguna vergüenza de hacer... Aquí está lo que voy a dar. Aunque la estén criticando abiertamente. Y le estén diciendo ese dinero tiene un mejor uso que lo que estás haciendo. Y me imagino el insulto que es para Jesús, que también lo pasa por alto. Que en su propia cara le estén diciendo, se desperdició en ti esa ofrenda. Como la gente nos dice a nosotros. Todo eso le das a la iglesia. Cuando va a hacer los taxes uno, hasta el viejo del H&R Block lo mira, ¿cuánto dio ustedes? 1.500 dólares. Y pobre Jesús sentado defendiendo a María, en vez de defenderse a sí mismo, decir, yo soy Dios, yo me merezco eso y más. Nunca dice eso Jesús. Dice, déjenla en paz. Déjenla que dé con su mano abierta. Déjenla que se vea. Antes los judíos cuando daban tenía que ser público, ¿sabía? Lo que ellos daban tenía que verse. Ninguno podía hacerle así, mire. Que a veces se hace aquí. Por eso la viuda lo dio Ajá. casi a escondidas. Era a mano abierta. Hasta lo que la viuda dio se podía contar. 2 pennies. Había que ver lo que una persona daba. Y Jesús iba y miraba. En ese momento estaba mirando lo que la gente estaba dando. Y los discípulos también. Porque era costumbre de los judíos. Desafortunadamente los judíos lo hacían para hacer alarde de lo que daban. Pero María no lo hizo para hacer alarde de lo que daban. Le nació. Yo pienso que María no sabía nada del sepulcro, ni la preparación, ni que se iba a hablar de ella todo por todas las generaciones. Le nació. Le nació a ella decir, wow, este tipo se merece todo lo que tengo. Y siendo una familia pobre como la que estábamos hablando, sacarse uno $40,000 de encima para regalárselo a un extraño, básicamente, que te está diciendo, me voy a morir en 6 días. Uno inmediatamente piensa, qué desperdicio. Si se va a morir, ¿para qué? Y Jesús aguantando, escuchando estas cosas cuando está a punto de morir por esas mismas personas que están haciendo y diciendo esas murmuraciones en contra de él. Mi pregunta entonces para ustedes es, ¿tiene miedo usted de dar? Y no estoy hablando de $40,000 ni de dinero. Estoy hablando de cuando uno da lo que Jesús le da a uno, libertad. ¿Tiene miedo de ir a hablar con un extraño porque lo pueden ver? Porque eso es algo que todos tenemos. Nosotros tenemos a Dios por un lado diciéndonos, habla con esa persona. Y lo sentimos. Y tenemos al diablo por el otro lado, te van a ver. Te van a ver. Te van a decir que ahí está el testigo de Jehová. Ahí está el hermano. Ahí está como le pongan el... y especialmente los que pecamos. Y al rato nos ven hablando de Dios. Ahí hay tema para toda la semana. No, y a veces cuando lo sientes es en el momento que lo tienes que hacer. Ya que estaba yo en el hospital, yo traía mi librito y había una persona que hablaba en español y el librito que me dice, Ajá. la Biblia en cápsula, se lo estaba leyendo y empecé a platicar con el Señor y dije, y entonces en eso no sé por qué tuve que salir. Salí y fui a la casa, pues ahí vivimos al otro lado, fui a la casa. Y cuando regresé iba con toda la disposición de hablar con el Señor y regalarle el librito. Y empecé a hablar con él otra vez y iba y empezó a buscar el libro ay, no me está mi libro, déjalo, el de las cápsulas de la Biblia. No sé. Y se me desaparece el libro por completo. Y en la tarde cuando llego a la casa, algo saqué de la bolsa y el libro se quedó en la casa. Es que tenía que ser en el momento que Dios... Así es. No, dije, no, es en ese
Sí. hubiera tenido la oportunidad. Hay una guerra en nosotros y alguien gana. O sea, la guerra básicamente está ganada por Dios. La guerra ya se ganó. Pero hay una batalla, debería decir mejor, que tenemos todos los días. Y todos los días alguien gana. O en cada oportunidad alguien gana. O gana Dios o gana el diablo. Pero no se va a empate. Cuando el diablo le pone a uno el miedo de hablar con una persona, Dios pierde. Porque nosotros elegimos perder. Y cuando uno sale de sí mismo y habla con alguien, Dios gana esa batalla porque uno decide hablar con la gente. Y esa es mi pregunta, ¿qué tanto somos nosotros como María y qué tanto somos como Judas? Porque Judas vendió a Cristo básicamente. Vio algo que le pareció un poquito mejor o más interesante y lo vendió. Y a veces nosotros vendemos a Cristo de la misma manera porque se nos hace más interesante vernos como todo el mundo, no hacer olas, como dicen los americanos, no sacudir donde la gente está parada. Pero nuestro trabajo como cristianos y nuestra autoridad como cristianos es de ir a molestar a una persona para cambiarle la vida. Dios nos dio a nosotros la autoridad para interrumpir la vida de esa persona y hablarle de Dios. Ahora, lo que la persona haga con ello es problema de esa persona, pero nuestro trabajo es ser un ejemplo y ir a interrumpir la vida de las personas. ¿Qué tan fácil vendemos nosotros nuestra cristianidad? ¿Qué tan fácil es no venir a la iglesia, por ejemplo? Agarra algo un poquito más atractivo, sea lo que sea, puede ser dormir, puede ser falta de ganas, puede ser el partido de fútbol, trabajo, otra persona, puede ser cualquier cosa, pero ¿qué tan fácil vendemos nuestra cristianidad? Esas monedas de plata. Lo interesante de esto es que Dios de todo se acuerda. Mientras se predique este evangelio, lo bueno se va a predicar y lo malo se va a predicar. Y les digo una cosa, la verdad, honestamente, en las palabras del Señor, hay que llegar a la iglesia en hora. Nosotros empezamos aquí a las 9. A las 9 deberíamos empezar la iglesia. Y llevamos ya varios meses llegando después de la hora. Hay que tener respeto por el Señor. Y se los digo en amonestación, no porque los odio, sino porque quiero que ustedes aprendan a respetar todos los aspectos de la iglesia, no solo algunos. Amén. O sea que los dejo con esa pregunta, 30 o 300. Ustedes deciden quién de los dos son. Pero tenemos nosotros la aprobación de Dios para ser siempre 300. Tenemos la aprobación del Espíritu que ahora mismo está clavando una espada en el corazón de nosotros diciéndonos, Él quiere que seamos 300, no 30. Y Dios es emocional, y Dios sufre, y Dios siente. Y siempre tenemos que acordarnos de eso. Que todo lo que nosotros hacemos afecta emocionalmente a Dios. No porque nosotros vayamos a perder nuestra salvación, porque Dios no es un mentiroso. Y cuando Dios dice usted es salvo, usted es salvo. Pero uno, gracias a eso, tiene que tener una predisposición de que Dios es número uno en nuestra vida. Amén.